¿Has oído hablar de un hombre que, ante una peste devastadora, decidió quedarse y enfrentar la muerte para salvar a su pueblo? Así fue la vida de San Carlos Borromeo, un hombre noble que renunció a la comodidad y el prestigio para servir a los más necesitados, un ejemplo vivo de valentía y fe en tiempos de adversidad. Carlos Borromeo nació el 2 de octubre de 1538 en el seno de una de las familias más influyentes de Italia, los Borromeo. Desde pequeño demostró una inteligencia sobresaliente y una gran inclinación hacia la vida espiritual, una cualidad que sorprendía a todos quienes le rodeaban. A los 12 años, Carlos ya había recibido la tonsura clerical, un símbolo de su dedicación a la Iglesia, algo inusual para alguien tan joven. Pero no solo era la costumbre o el prestigio lo que lo motivaba, en él ya se vislumbraba una verdadera vocación de servicio. A los 22 años, Carlos fue nombrado cardenal por su tío, el Papa Pío IV. Esto, a pesar de su juventud, le otorgó una gran influencia en el Vaticano. A su alrededor había un ambiente de poder y opulencia que podía seducir a cualquiera, pero Carlos se mantuvo firme en sus principios. Su posición no lo deslumbró ni lo desvió de sus ideales. Al contrario, se convirtió en uno de los más activos impulsores de la reforma en la Iglesia. Como secretario de Estado del Vaticano, Borromeo se sumergió en el Concilio de Trento, que estaba destinado a contrarrestar las divisiones surgidas con la Reforma protestante. Carlos asumió con determinación la tarea de implementar las reformas propuestas, que incluían cambios profundos en la disciplina y vida de la Iglesia. Sus ideas de austeridad y devoción causaron revuelo entre los círculos eclesiásticos y muchos lo vieron como un joven radical. Sin embargo, Borromeo no tenía miedo de incomodar a aquellos que se oponían al cambio. Estaba decidido a limpiar la Iglesia desde dentro y a devolverle su verdadero espíritu evangélico. El momento culminante de su vida llegó en 1576, cuando Milán fue golpeada por una terrible peste. La epidemia se extendió rápidamente, causando muerte y desesperación entre los habitantes. Mientras otros líderes y nobles abandonaban la ciudad para salvarse del contagio, Carlos decidió quedarse. Él veía en la peste no solo una tragedia, sino también una oportunidad para demostrar el amor de Dios a través de la compasión y la entrega. Durante este tiempo, Carlos no solo se limitó a dar órdenes. Él mismo caminaba por las calles de Milán ayudando a los enfermos, consolando a los moribundos y llevando alimentos a los necesitados. Con una cruz en las manos, dirigía procesiones de oración, rogando a Dios por el fin de la plaga y alentando al pueblo a mantener su fe en medio del sufrimiento. La respuesta de Borromeo a la peste no solo fue espiritual, sino también práctica. Utilizó sus propios fondos para organizar hospitales temporales y empleó a médicos y enfermeros para atender a los enfermos. Muchas veces, cuando el dinero no era suficiente, pidió préstamos para continuar financiando la ayuda. Los informes de la época lo describen como incansable, incitando a otros a seguir su ejemplo de generosidad. Incluso en medio de la epidemia, su presencia era una fuente de consuelo y esperanza para aquellos que lo veían como un verdadero pastor de almas. Su valentía y dedicación impactaron profundamente a todos, ganándose el respeto y la admiración de ricos y pobres por igual. Su vida estaba llena de sacrificios y de pequeñas renuncias que él consideraba su forma de estar más cerca de Cristo. Aunque era un noble, con todos los recursos a su disposición, vivía de manera austera y dedicaba gran parte de sus recursos a obras de caridad. No era raro verlo ayunar durante largos períodos, dormir en el suelo como acto de penitencia y pasar largas horas en oración. Era consciente de que el liderazgo en la Iglesia debía ser un reflejo de la humildad y el amor de Cristo, y por eso se apartaba de cualquier acto que pudiera interpretarse como lujoso o egoísta. Finalmente, después de años de esfuerzo y sacrificio, San Carlos Borromeo murió el 3 de noviembre de 1584, a la edad de 46 años. Estaba agotado físicamente por las intensas jornadas de trabajo, las mortificaciones y la dedicación total que había tenido durante su vida.
Su muerte fue llorada profundamente por los habitantes de Milán, quienes vieron en él a un verdadero padre y protector. Borromeo fue canonizado en 1610 y su vida continúa siendo un ejemplo de servicio desinteresado, de reforma y de una profunda fe que no se dejó amedrentar por los desafíos.